Pues bueno, ha sido un break bastante pequeño, pero pues es que todavía tenemos mucho que ver. Entonces, pues bueno, quisiera llamar al escenario en estos momentos a Gerardo Betancourt, director de TEDx Mexico City y Long Term Future Leaders, para que nos hable un poco acerca de esta sesión que vamos a tener a continuación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el aplauso, aunque el aplauso es más bien para las personas que van a subir a continuación. Quiero aprovechar para agradecer la presencia, es un gusto contar con una audiencia tan distinguida y tan selecta como ustedes. Y lo que vamos a hacer a continuación es un poco una dinámica de conversación en donde lo que vamos a tratar de hacer es descubrir o desentrañar ¿cuáles son las características de la dinámica del emprendimiento basado en el conocimiento en México? Esto es algo de lo que muchos de ustedes ya saben y saben más que yo, por supuesto, pero para eso voy a pedir la presencia también muy distinguida de nuestro querido facilitador, la persona que llevó el liderazgo de las mesas de trabajo de las que les contaba Gaby hace un momento, a quien yo personalmente le tengo muchísimo afecto, también somos amigos, y les pido un fuertísimo aplauso para Luis Aguirre, por favor. Luis es director, presidente y CEO de Green Momentum, entre muchas otras cosas. Tiene participación en una serie de iniciativas e instituciones a nivel nacional e internacional. Es una persona con gran callo en el tema del emprendimiento, sobre todo emprendimiento basado en la innovación, en concreto de temas medioambientales. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado hablar del Clean Tech Challenge. Bueno, pues el hombre aquí es el autor de la iniciativa. Entonces, Luis, para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte primero, ¿cómo viste el proyecto? Tú estuviste en nuestras mesas de trabajo, estuviste trabajando con los chavos, con nuestros consejeros, la gente del Consejo Emprendedor. ¿Qué sensación te queda después de haber trabajado con ellos? ¿No? Bueno. Sí, sonido. Bueno. ¿Qué pacho? Ahí viene el apoyo. Perfecto, gracias. Ya me despeiné. Bueno, sí, se oyó eso también. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí el día de hoy, a colaborar en general con este proyecto tan interesante del cual, semi respondiendo a tu pregunta, no tenía ni la más remota idea de qué iba a pasar, ¿no? O sea, yo llegué creo que ya se prendió este también. Bueno, cuando yo llegué a esto, me acuerdo platicar contigo y me dijiste, no, pues que estamos tratando de hacer que hablen los emprendedores, ¿no? Y yo pensando, puta, mi bronca es que no se callan estos güeyes, ¿no? Entonces, como que no entendía muy bien hacia dónde iba la cosa, ¿no? Ya después conocí al foro, conocí a las personas que estaban detrás y entendí más o menos, ¿no? Lo que ustedes querían saber era, pues, ¿qué onda con los emprendedores? O sea, ¿por qué? ¿Qué broncas tienen? ¿Por qué no nos movemos más rápido y todo? Y entonces ya como que dije, bueno, entonces me puse unas expectativas, pero no muy altas, ¿no? Tampoco, porque dije, esto va a ser un desmán, quién se capa. Perdón, hablo muy feo siempre. Pero bueno, yo pensé que la verdad, pues no iba a salir mucho y rebasó mis expectativas desde el primer día. Me acuerdo el primer día que me dijiste que iban a ser 3 horas y estuvimos como 5 horas trabajando. De ahí salí yo ya bastante emocionado. Después de las siguientes sesiones, pues me di cuenta que esto iba a ser algo grande, ¿no? Y pues prueba de ello es el día de hoy, ¿no? Y las recomendaciones que vamos a entregar. Ok. ¿Responde? Sí. Luis, tú que has trabajado durante tantos años con emprendedores que lanzan a lo mejor el pitch, a lo mejor te convencen, a lo mejor no te convencen, a lo mejor bajan o no bajan el financiamiento. En general, ¿tú sientes que el emprendedor basado en el conocimiento o el emprendedor en general nace o se hace? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que en México nos hacemos, güeyes, no, nacemos y nos hacemos. O sea, en realidad en México muchas veces uno trae aquí la chispa, trae la onda de que quiere hacer algo con su vida, pero pues muchas veces la chuleta es más importante, agarra la primer chamba y nunca podemos salir de esa chamba, y entonces como que nunca nos volvemos los emprendedores que a lo mejor nacimos para hacer. Y hay gente que se queda sin chamba y no le queda otra más que emprender, ¿no?
Entonces yo creo que mucho es, o sea, los emprendedores como que somos víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestra infancia, somos víctimas del país en el que vivimos y hasta el mundial, ¿no? O sea, creo que los emprendedores se pueden hacer. Hay muchos que nacen y así, o sea, digo, hay gente que tiene la chispa, que tiene las ideas y demás, digo, el gato, por ejemplo, ese güey se veía que sabía de qué hablaba, ¿no? Como que hay quienes en realidad cuentan con algo que se necesita para ser un emprendedor, pero eso no es garantía del éxito, ¿no? Y hay gente que no le queda de otra y se avienta y nunca ha querido hablar en público, nunca ha querido contarle ni chistes a sus cuates, y es el que la arma, ¿no? Entonces yo creo que al final pues mucho es esa capacidad que tenemos, que sí tenemos en México en general, de entender nuestra situación personal, ponerla en el contexto nacional y de alguna manera buscar hacer algo distinto. Y creo yo que así es como llegamos a los emprendedores del México del día de hoy, ¿no? Somos víctimas de las circunstancias, pero al mismo tiempo, por ser víctimas de las circunstancias, nos lleva a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Okay. Luis, tú eres de formación, tienes una formación ingenieril, eres, quiero decir, estás de ese lado de las áreas de estudio, y sin embargo tus emprendimientos actuales son más enfocados al emprendimiento social, ¿sí, no? Más o menos, ¿cómo fue ese trayectorio desde tu formación profesional hasta saber que querías dedicarte a dirigir un premio y una organización dedicada a temas de trabajar con otros emprendedores? ¿Cómo fue este proceso? Mira, la neta, yo siempre fui nerd desde chiquito, y además alguien me enseñó que si quieres impresionar a las mujeres tienes que hablar de cosas así técnicas y demás. Entonces yo me la creí, hice ingeniería, después del doctorado lo hice en algo muy técnico, pero así neta lo odié con toda mi alma. O sea, lo acabé porque dije, ya gasté una lana, esta madre, ahora lo acabo, ¿no? Pero ya que lo terminé dije, es que esto no, o sea, está padre la cuestión técnica, la cuestión tecnológica, pero como que si no la uso para algo me voy a volver loco, ¿no? Entonces ahí fue cuando tuve la oportunidad de emprender, ¿no? Acabando el doctorado, y empecé a fijarme en los aspectos de negocio alrededor de la tecnología, los aspectos de marketing y todo lo que lleva a ser una empresa basada en la tecnología, basada en el conocimiento. Entonces ahí fue cuando dije, es que esto está padre, y poquito a poquito me sigue gustando mucho la tecnología, el desarrollo tecnológico, pero ya no es el desarrollar la tecnología. Me gusta mucho platicar con la gente que desarrolla la tecnología, me gusta mucho platicar con la gente que le apuesta, los que financian la tecnología, ¿no? Porque hay veces que dices, ¿cómo fue que le metió lana ese güey? O sea, como que me interesa muchísimo entender cómo piensa la gente. Entonces, ahorita el tipo de emprendimiento que hago hoy en día pues es como siempre he dicho, somos mi empresa, somos emprendedores apoyando emprendedores, porque también eso es parte de lo que más disfruto, ¿no? O sea, me he dado de catorrazos a cada rato, o sea, he quebrado empresas y he hecho cosas horribles, pero he aprendido mucho. Entonces creo que una de las cosas que sí puedo hacer es aportar a los emprendedores, ¿no? Y a veces, como dices, si llegan y te echan el choro, no, güey, que te va a cambiar la vida. A veces el favor más grande que les puedes hacer es decir, no, güey, eso no va a cambiar ni tu vida ni la de nadie para bien. Entonces, mejor dedícate a otra cosa. Y hay veces que haces eso y se siente medio gacho, pero muchas veces regresan y te invitan a chupar, ¿no? Entonces, como que dices, les hice un favor. A veces sí los ves más amenazantes y dices, no puedo ir, güey, gracias, ¿no? Pero en general creo que parte de lo que hago ahorita es respuesta a mi experiencia, a lo que he vivido, y a que ahorita siento yo tengo esa capacidad de apoyar a los emprendedores cuando quieren crecer y hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y Luis, qué interesante esto que mencionas de la relación entre los emprendedores y los inversionistas. Así que más tarde podemos hablar un poquito de esto. Ahora me gustaría preguntarte, según tu experiencia, ¿cuál es la diferencia en términos del perfil del emprendedor, del producto, del mercado, entre un emprendimiento tradicional, como por ejemplo, no sé, una empresa de comercialización de bienes raíces, un changarro, ese tipo de emprendimientos, o un emprendimiento basado en la innovación o basado en el conocimiento? ¿Cuál es la diferencia en los perfiles del emprendedor y en el entorno? Mira, es una buena pregunta, ¿no? El perfil, si te das cuenta, en México, cuando yo soy nerd, así cañón, me la paso viendo índices y cómo mide la gente respuesta a determinadas cosas, ¿no? Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Si rankearas a México en diversos aspectos que tienen que ver con emprendimiento, donde salimos más altos es en negociar. O sea, somos así buenísimos negociando y nos burlamos de otras culturas. Decimos, no, es que ese güey es árabe, no, que ese güey. Pero no manches, los mexicanos somos buenísimos negociando, y prueba de ello es afuera del metro. O sea,
Está cañón, ¿cuánto cuesta 5? No, güey, te doy 3, ok, llévatelo en 2, ¿no? Como que siempre estamos en eso, entonces, pero hay muchos emprendedores tradicionales que tienen eso, ¿no? Tienen esa capacidad de ver de que pues, lo que tienen, lo que pueden ofrecer es esa capacidad de vender, de colocar en el mercado algo, ¿no? Entonces se dan cuenta de cómo está el mercado, se dan cuenta de qué es lo que pueden ofrecer y a eso llevan sus emprendimientos. Hay otros que son más nerds, ¿no? Hay otros que, bueno, hay quien se tropieza y cae en una onda tecnológica, ¿no? Pero en general, muchos de los emprendedores basados en el conocimiento sí tienen un perfil desde más jóvenes que están empezando a desarrollar algo que tiene cierta utilidad, ¿no? Cierta utilidad y que está basado en la tecnología. Entonces, esos normalmente los ves un poquito menos rápidos en su ascenso. Normalmente las empresas que están basadas en el conocimiento les toma más tiempo crecer. Mucho de ello es porque están desarrollando la tecnología, pero mucho del perfil, lo que yo he visto, es que muchos de ellos quieren perfeccionar la tecnología. Y es la frase que usan, ¿no? O sea, no, es que esta madre tiene que salir bien, ¿no? Tiene que salir, si no sale, pues ¿de qué sirve que esté ahí, no? Entonces, muchas veces vemos esa diferencia. Los emprendedores basados en el conocimiento son más cautelosos, se enfocan mucho en la tecnología y esperan que esa tecnología sea lo que cambie el entorno, que cambie el mercado, que cause la disrupción. Y los emprendedores tradicionales muchas veces, es cierto, lo que buscan es la chuleta nada más, pero muchos otros lo que buscan es cambiar el mercado, cambiar el entorno y la disrupción es en el aspecto de negocio. Entonces traen un chip mental distinto, ¿no? Okay. Muy bien, pues no, la verdad es que es muy interesante, quiero que sigamos platicando de todo esto. Me gustaría aprovechar ahorita para invitar a un nuevo integrante al conversatorio. Me refiero a uno de los mentores que estuvo trabajando con nosotros, que es Saúl de los Santos, para quien por favor pido un fuerte aplauso. Saúl de los Santos, además de ser, como yo creo todos nosotros, entusiasta del emprendimiento y de la innovación y la tecnología y todo esto, es socio fundador de la consultora Axis, ¿verdad, Saúl? Y Saúl, tú también estuviste en estas mesas de trabajo. ¿Cuál es el punto de vista o cuál es tu impresión respecto al tema de la centralización de los recursos en la Ciudad de México? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo creo que antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes, de aprender de maestros como Luis y de compartir con todos los emprendedores. Yo creo que eso es muy enriquecedor. Y yendo en particular al tema de los fondos, del financiamiento, primero habría que pensar en dos cosas. Una, siempre pensamos en primera instancia en los fondos públicos, llámese ahora INADEM, CONACYT, etcétera. Pero la otra mitad del esquema de fondos tiene que ver con los fondos de la iniciativa privada. Y ahí hay una agenda todavía, digamos, pues que está en una posición más incipiente inclusive que los fondos públicos. Hablando de los fondos públicos, concretamente, si bien las convocatorias se abren a nivel nacional, algunos de los fondos del CONACYT inclusive son para los estados, las regiones, como el caso de fondos mixtos, las facilidades de acceso para los emprendedores en términos de ir a la consulta directa con la oficina central de la Secretaría que está llevando el tema versus estar atendiéndolo con una delegación que a veces se está entendiendo de segunda, tercera mano el tema, sí termina siendo una diferencia. Más allá de eso, yéndonos un poquito al tema de fondos privados, pues en México ya hay esquemas, ya hay una serie de instituciones de capital, tanto capital de riesgo como private equity. Parte del problema de esto es que sí, están tremendamente centralizados, hay más de 50, pero el 95% están en Ciudad de México, y los que se aventuran a estar fuera de repente están en las principales grandes ciudades del país. Algunos en Guadalajara, en Nuevo León, por allá en Tijuana con nosotros uno, iniciando algunas actividades. Y inclusive, para agregar un poquito más ese tema, diría que hace falta un capital alrededor de la función de semilla y capital ángel. Muchas veces se espera la apuesta a proyectos ya estructurados y esto los lleva también a hacer apuestas en sectores o proyectos, digamos, mucho más tradicionales que proyectos de base tecnológica. Entonces ahí creo que sí hay un campo tremendo de acción, pero no solo eso, esto es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de la gente que tiene capital en las regiones, de empezar a apostar a nuevos proyectos de emprendedores locales. Okay. Entiendo por lo que dices que un emprendimiento de base tecnológica a veces es más costo para el emprendedor generar y entonces por eso
¿Eso es como un obstáculo a la mitad del emprendedor y el fondo privado de gobierno? Puede ser, aunque cuando hablamos de proyectos de base tecnológica, si incluimos dentro de ello tecnologías de información, Okay. yo diría que ahí hay una excepción. O sea, muchas de las barreras técnicas, financieras para emprendimiento en TICs, pues están relativamente superadas. Ahí no hay una barrera tan alta como hay en otros sectores, donde tienes que comprar maquinaria, construir laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado creo que no es necesariamente tal. Creo que el tema del emprendimiento tecnológico tiene una dificultad quizá más desde el punto de vista de quien lo va a financiar. Algunas instancias como el CONACYT de repente consideran que un proyecto de desarrollo de software pues no tiene un mérito tecnológico, por ejemplo. Y a veces no lo tiene, es cierto, pero hay excepciones, ¿no? Cuando esto integra hardware o algunas otras cuestiones. Entonces, del lado del financiamiento creo que también hay un reto de entender lo tecnológico, lo disruptivo, en fin. O sea, todas las nuevas tecnologías muchas veces para el capital institucional pues, son terreno inexplorado, ¿no? Inentendido. ¿Qué pasa con nosotros? Me refiero a nosotros mexicanos, la sociedad civil, el mercado, primero el mercado mexicano y después los internacionales, pero ¿qué pasa con el mercado mexicano y la adopción tecnológica? ¿Y cuál es el papel, o más bien cuál es la diferencia entre las tecnologías extranjeras que adoptamos y las tecnologías mexicanas que adoptamos o no adoptamos? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno, mira, yo creo que el mercado de tecnología realmente para desarrollos muy innovadores es un mercado global. Entonces sería pues un tanto incongruente pensar que un desarrollo de frontera se piense meramente en el mercado nacional. A veces hablamos de nichos y hablamos, como decía Luis, de adaptación de una tecnología a generar una variante de una solución de reserva de mesas en restaurantes o alguna otra de estas cosas. Ya existen a nivel internacional y quizá el emprendedor encuentra la manera de focalizarse en un nicho con ciertas características muy pertinentes a nuestra cultura, a nuestra realidad, y tiene una oportunidad de negocio. Creo que en ese sentido el mercado está despegando y es un proceso que, por ejemplo, en el mercado de las apps, en México, Latinoamérica, pues está en expansión, ¿no? Comparado con un mercado como el de Estados Unidos, aquí tenemos una oportunidad de mercado creciente todavía, en una etapa, digamos, más temprana. Pero los retos están también por el otro lado, ¿no? En el sentido de cómo un emprendimiento realmente busca diferenciarse. Y eso, como decían algunos de los panelistas del bloque anterior, cómo encontramos esa simplicidad en vez de hacer un sistema tan complejo, sino una simplicidad en una solución para una necesidad, y de esa manera realmente tiramos un mercado internacional. Y hemos visto casos, por ejemplo, en Tijuana, de la región de donde yo soy, Baja California, hay desarrollos alrededor de aprendizaje para niños autistas, y son aplicaciones que se están vendiendo en un mercado global, pero es una cuestión de focalizar la necesidad de hacer un buen desarrollo, ¿no? Un producto que realmente sea innovador. ¿Cuál es, esta pregunta es un poco para los dos, si se quieren prestar o campechanear el micrófono, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la cultura mexicana cuando se trata de emprender? ¿Quién dice yo voy? ¿Una y una? Va. Bueno, yo creo que una ventaja tiene que ver con un concepto poco usado que se llama frugalidad. O sea, nuestra capacidad de resolver problemas con cosas muy simples y muy baratas, o sea, con mucho ingenio, pero a la vez la debilidad es que luego no lo estandarizamos y no lo apropiamos como valor. Entonces, tenemos un recurso de talento creativo muy grande, nos hace falta formalizar el proceso de capitalizarlo. Una, por ejemplo. Una desventaja es ser mexicanos, no. No, lo digo en buen plan, de hecho, ¿no? O sea, podría haber hablado de la selección. No, una desventaja son los aspectos culturales que tenemos ya muy arraigados en México. Somos un país que generaciones anteriores al menos se han enfocado mucho en adoptar tecnología, en usar tecnología, pero que venga de otro lado, y tenemos esa creencia, esa idea de que la tecnología nacional no va a ser tan buena, ¿no? Y la desventaja misma que tenemos nos lleva a veces a pensar que
para que sea buena tiene que ser igual a lo que alguien más está haciendo en otro lado, ¿no? Hace poco se habló de que el próximo Facebook va a venir de México. ¿Y por qué la necesidad de esa referencia? ¿Por qué es que o sea, nos referimos a el éxito en el extranjero, lo vamos a igualar? ¿Y por qué no hablamos simplemente de lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces, una desventaja es ese aspecto cultural que creo que tenemos muy arraigado, ¿no? Creo que en la parte cultural también está la cierta aversión social al fracaso. O sea, un emprendedor en cualquier país del mundo va a tener una historia de 3, 4, 5 tropiezos quizá antes de pegarle algo grande. Y eso implica pues un aprendizaje a lo largo de. Y quizá en algunos casos por una cuestión, no sé, de una cultura, una formación inclusive académica más asociada al empleo. Cuando alguien emprende y no le va bien, entonces hay esta tendencia, ya ves, te dije que no iba a funcionar, mejor consíguete una chamba, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente el fracaso es una oportunidad de aprender de él y ir al siguiente nivel. Creo yo que en este momento existe una ventaja que no existía en otros momentos, ¿no? En realidad el ser mexicano, el ser emprendedor el día de hoy en el 2014 es una de las mejores cosas que podemos hacer. El momento económico histórico que vive el país, y podemos ser cínicos y podemos hablar de todas las broncas que hay, de las marchas, de lo que quieran, de las reformas desde un punto de vista negativo, pero también existe ese aspecto donde en realidad dentro y fuera de México se está hablando de un nuevo México, se está hablando de una nueva cultura, se está hablando de un nuevo marco regulatorio, se está hablando de una nueva forma de trabajar en conjunto con el gobierno, instituciones públicas y privadas. Los medios de comunicación están entrando al debate, están participando. De repente el ser emprendedor no solo está de moda, sino es una oportunidad gigantesca, no solo para que estemos mejor nosotros, sino para que este país mejore. Y creo yo que finalmente tenemos a las instituciones que están esperando de nosotros que nos incorporemos, ¿no? Que le entremos al ruedo y que seamos emprendedores y apoyemos al crecimiento económico. Entonces, una ventaja el día de hoy es ser mexicano simplemente, ¿no? Okay. Perdón, Luis, tú dices que estamos en un excelente momento para emprender acá en México 2014. ¿Visualizas que a lo mejor en 10 años, 5 años, 20 años, cómo van a ser las cosas del emprendimiento en México según este pronóstico? Mira, una de las cosas de las que hablo frecuentemente son de las anomalías estadísticas, ¿no? Los outliers que existen en México. Siempre es vaciado porque hablamos siempre de los casos de éxito, y cuando le pides a alguien que se dedique al emprendimiento, no, bueno, 5 casos de éxito mexicano, o sea, probablemente te van a mencionar todo el mundo los mismos, ¿no? O sea, siempre recurrimos a la misma historia, Miguel Ángel Dávila con Cinemex, ¿no? O sea, siempre estamos hablando del mismo tipo de emprendedor. Yo creo que dentro de algunos años ya esa va a ser la norma, ¿no? Dentro de algunos años el emprendedor, o sea, vamos a seguir teniendo los mismos números que otros países, ¿no? O sea, el ser emprendedor en un momento histórico no implica que la vamos a armar. Muchos vamos a fracasar en el intento de emprender, pero los números van a ser mayores, los casos de éxito van a ser mayores, ya no van a ser outliers, van a ser ya más dentro de la norma. Yo creo que dentro de algunos años, con esta cultura que se está formando, con el apoyo institucional, con eventos como esto y con la necesidad de trabajar juntos para seguir avanzando, vamos en realidad a tener un país forjado en el emprendimiento, y finalmente vamos a tener un país que se considere una economía de innovación, una economía donde el rol del emprendedor se siente en cómo son las cosas. Okay. Bueno, pues a ver, se han hablado de cosas muy, muy interesantes. Principalmente a mí me gustaría destacar 2, que es en términos de capital financiero, en la que abundaremos en un momento, y el tema cultural. El tema cultural ha salido como algo importante. Para hablar para seguir hablando de la cultura emprendedora en México, me gustaría llamar al escenario, si está por ahí, a otro de los mentores que estuvo trabajando con nosotros. Se trata de Emiliano Godoy. Por favor, un aplauso, por favor. Hola, ¿este sí funciona? Wow, salí ganón, este sí funciona. Emiliano, diseñador industrial, socio de diferentes empresas, maestro en diseño industrial por el Pratt Institute en Nueva York, entre, bueno, muchísimas otras cosas. Leo aquí en su currículum palabras como MoMA, etc. Estamos frente a una personalidad. Entonces, Emiliano, un poco observando el trabajo que se hizo en las mesas de trabajo, y según tu punto de vista, ¿cómo es la situación de la cultura mexicana frente al emprendimiento? Wow, la cultura mexicana es como un término grande y complicado, pero y de hecho lo primero que me venía a la mente ahora que estaban hablando ustedes dos
Es que me estaba acordando constantemente de la plática de género, de perspectiva de género, y venía a la mente constantemente ese que para mí es quizá el principal obstáculo que hay en esto. Y me acordaba de esta estadística, yo sé datos de diseño porque soy diseñador, pero me acordaba de esta estadística que dice que 80% de los graduados de diseño son mujeres y solo 20% de los contratados son mujeres, y 40% de ese 20% es tiempo parcial. Entonces, hablando de cultura mexicana, creo que no hay que dejar de poner el dedo en el renglón de que México sigue siendo un país machista y no hay una equidad de género, ¿no? En ese sentido, creo que hay en este tema del emprendimiento uno de los grandes retos, y creo que en términos culturales de los grandes retos para un emprendedor en México, es que hay estructuras sociales y estructuras de pensamiento que siguen siendo muy rígidas, y dentro de las cuales los riesgos que implican el emprendimiento son quizá demasiado grandes para la persona que empieza, ¿no? Dentro de esto, quizá el que me parece más que hay que trabajar con más detenimiento es que en el tema del emprendimiento, el emprendedor por naturaleza es un generalista, es una persona que va a agarrar un poco de conocimiento de varios lugares y los va a tratar de mezclar. Y quizá cuando empieza, la naturaleza del emprendedor es que cuando empieza con mucho peso en un área, que es seguramente de donde viene, ¿no? O sea, su background, él sabe de tecnología, sabe de algo por el estilo, y empieza con mucho conocimiento en eso. Pero automáticamente, y lo primero que va a suceder es que va a dejar de aprender en ese terreno y va a tener que aprender de administración y de financiamiento y de cualquier cantidad de otras cosas, ¿no? Entonces, eso implica que esta persona se vuelve un generalista, que no es un experto, que va a tener que aprender de muchas otras cosas. Eso en México culturalmente está tradicionalmente asociado con el multichambas, con la persona que trabaja de manera poco formal y que tiene un trabajo en la tarde y uno en la mañana y uno en la noche. Y eso culturalmente es un problema. O sea, no es necesariamente bien visto aquel que sabe de todo y que se las arregla y tiene conexiones por todos lados y puede arreglar con un poquito de todo cada cosa, sino es más bien como esta cosa de, ay, no, es que es súper ocurrente y es la idiosincrasia mexicana de que lo arreglas con un chicle, ¿no? Como si eso fuera algo malo. Pero eso es una habilidad indispensable para un buen emprendedor, el poder agarrar un poco de todo sabiendo muy poco de cada una de esas cosas, ¿no? Finalmente tienes que volver un director de orquesta y no un excelente trompetista, ¿no? Okay. Interesante. Entonces está este tema de el multichambas y los estigmas sociales alrededor y el tema de género en el que pones el acento, ¿verdad? Sí. Bueno, y de género por no ir a todos los nuevos géneros, que es todavía peor, ¿no? Ok, el panorama de género, vamos a decir. Sí. ¿Qué acciones concretas podemos nosotros como emprendedores hacer o llevar a cabo para menguar o para minimizar este tema del machismo en México, como lo mencionas? Creo que el principal y el cual creo que subraya el hecho de que las entidades que generaron este evento merecen un gran aplauso, es el que se necesita generar un gremio del emprendimiento. Se necesita generar un grupo cohesivo, ordenado, en el que todos los emprendedores tengan el teléfono del otro y que se puedan hablar y actuar como grupo, ¿no? Suena casi contradictorio, pero necesitamos generar un gremio de emprendedores, ¿no? O sea, necesitamos generar un gremio que casi que tuviera, quizás estoy exagerando un poco, ¿no? Pero la Secretaría del Emprendedor, ¿no? O sea, y la Cámara Nacional del Emprendimiento. O sea, bueno, pero está el INADEM, por ejemplo. El INADEM es como un primer esfuerzo, creo que muy festejado, y creo que digamos, la interlocución que está haciendo es muy válida, ¿no? Pero realmente lo que necesitamos los emprendedores es tener una fuerza grupal que permita sobreponerse a muchas de estas cosas, ¿no? Hay un tema claro en esto, y es que los emprendedores, otra de sus, y todos los que están aquí no me dejarán mentir, pero quizá la primer cosa que le pasa al emprendedor cuando se avienta a hacer las cosas es que se satura y trabaja jornadas de 16 horas y está saturadísimo de chamba. Y en ese momento el trabajar a nivel gremial y el trabajar a nivel grupal se vuelve todavía más complicado, porque no tienes tiempo libre para ir a echarte las chelas con Luis y que te cuente su experiencia. Realmente no te queda tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el primer esfuerzo que tenemos que hacer es buscar esos 5 minutos para lograr generar un gremio y que ese gremio pueda actuar como gremio y no solo apoyarse unos a otros, sino generar una fuerza de presión para lograr cierto tipo de cosas como
lo que está sucediendo hoy. Ok. ¿Cuál es? Tú vienes de las industrias creativas, ¿verdad? Tú al ser diseñador industrial, a lo mejor vives mucho este tema del que se hablaba hace un momento, de que primero eres el profesionista y de ahora te toca ser el emprendedor. Y resulta que poner una empresa pues no es como hacer la chamba que ya hacías para alguien más, pero más grande, sino que incluye otras cosas como conocer, a ver, de los impuestos, presupuestos, plan de negocio, porque pues muchos de los emprendedores cuando empezamos no sabemos lo que es o cómo hacer un buen plan de negocios. A lo mejor sabes o ves el canvas de YouTube, no sé qué, pero no tienes un acompañamiento, no tienes un conocimiento, una conciencia de cómo se hace un plan de negocio. Entonces, tú personalmente, ¿cómo lo viviste? Yo nunca trabajé para nadie, o sea, que estoy un poco en problemas. O sea, yo fui emprendedor antes de acabar la licenciatura y lo digo y se lo cuento a todo el mundo que está dispuesto a oírlo, es que es un error garrafal, ¿no? Eso significa que todo mi aprendizaje fue con dinero propio, ¿no? Dinero que no tenía, o sea que podemos decir que mi aprendizaje fue con deudas propias, ¿no? O sea, no es el camino recomendable, pero también lo que me ha tocado ver es que así como a mí me tocó aprenderlo, pues a prácticamente todos los emprendedores de las industrias creativas, y siendo como específico de esas áreas, están en la misma, porque creo que todos los emprendedores pasan por algo similar, pero hay otras áreas donde hay mucha más interlocución con entidades, con universidades, con el gobierno, etcétera. Las industrias creativas no tienen eso, ¿no? O sea, realmente no hay sistemas gubernamentales establecidos que hablen de las industrias creativas y que las apoyen. Empieza a haber algunas cosas, pero realmente es incipiente comparado a lo que los científicos tienen con el CONACYT y el CINVESTAB, el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera. Eso no existe en las industrias creativas. Entonces es mucho más común que el emprendedor creativo es un emprendedor quijotesco que arranca sin cero apoyo, ¿no? Y ahorita decías un plan de negocios y es una total exageración. O sea, yo he estado dando cursos desde hace un par de años que un poco por rebote para esto, y mi curso de herramientas al diseñador empresario es, miren, esto es un cheque, ¿no? O sea, y esto es un estado de cuenta y vamos a hacernos amigos de Excel. Excel es un programa que, ¿no? O sea, y eso a mí me tocó vivirlo hace unos cuantos años, me burlo porque fue mi aprendizaje, ¿no? Pero realmente es en ese nivel, ¿no? Entonces realmente las industrias creativas están en una posición, creo que de una desventaja aún mayor, porque tradicionalmente no es una estructura que tenga una interlocución clara con las entidades de financiamiento, las entidades de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las anécdotas que les podrán contar los diseñadores al respecto de cuando le dijeron a sus papás que querían ser diseñador, bueno, ya se imaginan, ¿no? O sea, también hay un estigma muy claro al respecto de estas cosas, ¿no? Que dicen, bueno, no, por favor, dime que vas a hacer cualquier otra cosa, no me digas que vas a ser diseñador, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es, creo que doblemente difícil. Para acabar, y sin hablar demasiado, lo único que diría al respecto de esto es que no se olviden que las industrias creativas son casi el 8% del PIB y que yo no sé qué otro sector económico que esté aquí puede decir eso. Luis, ¿hay un estigma al convertirse en emprendedor? Es como salir del closet cuando dices que no quieres trabajar para Procter & Gamble o que quieres poner tu propia empresa. ¿Hay un estigma ahí? No sé si haya un estigma en realidad, al menos hoy en día no. Hace muchos años, cuando Emiliano era chico, no, que en realidad cuando decías… Justo antes del Mundial. Sí, ándale. No, cuando decías que querías montar tu empresa, a mí me pasó, ¿no? O sea, tus papás, tus cosas, seguro, güey. O sea, como, ¿por qué, no? Así que, ¿qué pasó? Y hoy en día creo que no es así. Hoy en día es al revés. Creo que quiero ser emprendedor y todo el mundo, puta, me encantaría tener tu coraje, me encantaría tener tus ideas, ¿no? Donde todavía hay un estigma, es lo que mencionaba Saúl. O sea, en realidad hay un estigma cuando te truena la cosa, cuando te truena tu primer emprendimiento. Hay muchos lugares donde no, pues puta, hazlo otra vez, ¿no? Y aquí es, le tronó, lero. Entonces, como que eso todavía lo tenemos que trabajar un poco más, ¿no? Creo que es el único estigma que yo realmente identifico aquí en México. Okay. Saúl, ¿emprender con tu dinero o con el dinero de alguien más? Híjole, pues lo que dijo Emiliano tiene mucha razón. Es como cuando alguien sale de la licenciatura y se va a la maestría y espera insertarse en el campo laboral como opción de vida. Es algo parecido. El tener una experiencia con alguien más, una es con el dinero de alguien más en el sentido de ser empleado, otra es en el sentido de levantar capital.
Pero levantar capital implica que ya hiciste prueba de concepto, ¿no? Ya hiciste los primeros pasos, ya demuestras que el producto es viable, al menos llevarlo de concepto a material. Implica que ya hay alguien comercialmente interesado en él y entonces vas por dinero. Antes de eso son las 3 Fs, ¿no? Friends, Fools and Family, ¿no? Entonces vas con la gente más cercana a ti y de alguna manera tratas de correr la charola y de que le apuesten a tu proyecto, a tu iniciativa. Y quizá mucha de la gente lo haga por aprecio a tu persona más que por el proyecto, ¿no? Y se vale aquí, igual que se vale en todo el mundo, pero después de eso hay que ir por dinero más serio y entonces ya hay que empezarle a dar a la cosa un poquito más de estructura, ¿no? Irle poniendo patitas, pintarlo, empacarlo, vestirlo muy bien. Y ya se vuelve uno en el siguiente rol que ya no es el de ideador arquitecto, sino vendedor. Y lo primero que vendemos es un concepto, ¿no? Y un concepto de producto, un concepto de mercado, un concepto de negocio y de ahí para adelante, ¿no? Entonces creo que regresando a lo que decías, dinero propio, pues hasta donde dé, a veces sí hay muchos emprendedores que no tienen recurso y a pesar de ello, recurso propio, y a pesar de ello son exitosos en lograrlo, ¿no? Eso no debe ser una limitante. Okay. Bueno, pues a ver, estamos tocando ya temas un poquito más serios, un poquito de más responsabilidad. Me gustaría sumar a la conversación al cuarto caballero dentro de estas mesas, que se trata de Eugenio Marín, para quien pido un aplauso, por favor. Eugenio, que además de ser ingeniero mecánico de la Casa de Estudios de la UNAM, es nada más y nada menos que director general de Tecba en Madrid. Entonces, algo sabe al respecto, tiene algunas nociones de algunas cosas. Gracias. Entonces, Eugenio, te pregunto como a Emiliano, ¿cuál es tu historia con el emprendimiento? Mira, yo creo que han sido varias idas y vueltas. Yo lo primero que hice saliendo de la universidad fue sumarme a un emprendimiento. Fue una oportunidad muy interesante donde empezamos a trabajar además inclusive de manera internacional con una empresa en Alemania y pues nos estrellamos con algunas cosas, ¿no? La idea era muy buena, empezamos a hacer diseño de ingeniería para interiores de cabina de avión, que suena muy interesante. Pero después, a lo largo del proceso de instaurar un proceso de outsourcing de ingeniería mexicana para instalarla hacia Europa en los procesos de diseño de aviones, pues todo es muy bueno hasta que te das cuenta que no tienes idea del mercado. O sea, dices, sé de ingeniería, sé de procesos, sé de diseño, pero no sé de mercado. Entonces, cuando nuestra empresa madre, creo que... Aquí está. Ahora sí. Entonces, cuando empezamos a trabajar los proyectos empezaron a fluir muy bien, pero nos dimos con el punto en el que, si no mal recuerdan y algunos saben de la industria aeroespacial, en el 2005 más o menos hubo un retraso muy importante de la empresa, una de las empresas más grandes del mundo que se llama Airbus, en la entrega del avión más grande del mundo, que es el A380. Entonces, ese retraso en toda la producción y en la cadena de supply chain, pues fue minando los procesos a los proveedores, ¿no? Es decir, tenían un problema de flujo efectivo en cuanto al desarrollo de la plataforma, y pues los primeros que sufren son las empresas pequeñas. Las empresas pequeñitas que están en la cola de la cadena de suministro, y ahí estábamos nosotros, ¿no? En la parte de ingeniería, donde hay como 300 empresas en todo el mundo haciendo procesos. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que no teníamos idea del mercado. Estábamos colgados de una oportunidad, estábamos colgados de un romance con la ingeniería, pero no estábamos realmente haciendo nuestro trabajo de empresa, ¿no? Que era realmente entender el mercado, saber a dónde íbamos, adelantarnos a las cosas
en cuanto a toma de decisiones y estructurar financieramente nuestro progreso. Entonces, eso es un primer enfrentamiento con el emprendimiento. En segunda instancia, después tengo la oportunidad de participar en un proyecto para la industria automotriz y incursionar con el tema de estrategia y desarrollo de análisis con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que es quien opera el programa TECVA. Y bueno, pues ahí es donde empiezo realmente a entender, a involucrarme con el conocimiento de muchas empresas que están tratando de hacer ese proceso de internacionalizar sus capacidades, de convertirse en empresas globales, y después en un segundo nivel, las empresas iniciales, las startups que están poniendo algo en el mercado que tiene un cierto valor, y pues esto pues también me ha ayudado a mí a dar una perspectiva bastante más amplia, pues de haber apoyado más de 500 empresas en este sector en diferentes áreas, desde el tema de dispositivos médicos hasta tema de aplicaciones móviles, hasta temas de manufactura avanzada para la industria aeroespacial. Cosas de este tipo pues te van realmente llenando de experiencias ajenas que después se vuelven importantísimas para hacer aplicaciones con otras empresas, ¿no? Me gustaría en unos minutos abrir por lo menos una pequeña sesión de preguntas y respuestas con el auditorio, si ustedes están de acuerdo. Antes me gustaría extender la pregunta en concreto para ti, Eugenio. ¿Cómo ves la relación de los inversionistas privados con los emprendedores, en México en concreto? Mira, yo creo que en México se han abierto muchas cosas interesantes, se han abierto oportunidades de fondos privados que buscan obviamente capacidades en el talento mexicano, en empresas que están realmente sobresaliendo en sus emprendimientos, pero como bien lo mencionaba por allí Saúl, ¿no? Hay un pequeño gap todavía en la parte inicial, en la parte de los fondos de arranque, los fondos semilla, los fondos ángeles. Pero yo creo que la relación entre el inversionista y estos nuevos emprendimientos en México está tomando otras dimensiones. Existe ahora también algo que no hemos mencionado en el panel, que es el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding es también una herramienta en el mundo que ha comenzado a dar resultados positivos, y esto no es nada nuevo, porque la verdad es que siempre, aquí en México siempre pues todo el mundo ha hecho tandas o le han entrado a las tandas, ¿no? En algún momento, y pues básicamente el crowdfunding es una tanda, pero bien organizada, con estructura, y que puede llegar no nada más a 20 colaboradores de la oficina, es una tanda que puede llegar a 100,000 personas en el mundo. Entonces, el escalamiento de ese modelo de negocio también puede atraer capital a los emprendimientos y a las nuevas ideas. Y eso, pues, es buscar caminos diferentes para realmente solucionar algo que pues, los emprendedores necesitan, ¿no? Entonces, eso se está comenzando también ya a dispersar en nuestro país. Existen por ahí ya, creo que la Asociación Mexicana de Crowdfunding, se están empezando a desplegar algunos puntos de articulación con el tema de fondos privados, pero yo creo que aún tenemos que trabajar en cuanto a cómo articulamos a los emprendedores con esos inversionistas, que no existe el miedo. El emprendedor siempre dice, es que ¿sabes qué? Voy con inversionistas y me han rebotado 10 veces. Es normal, es muy normal que eso pase. Si el inversionista no conoce el proyecto, generalmente hay una relación muy intrínseca en cuanto a que el inversionista no solo va a aportar recursos, dinero, va a aportar conocimiento, va a aportar network, red. Y eso es valiosísimo para el emprendedor. Entonces, encontrar al inversionista ideal es importantísimo, no puede ser cualquiera. No es, pues él tiene el dinero, voy con Carlos Slim y que me apoye en mi proyecto. Pues si él no tiene ni idea de lo que estoy haciendo en el sector que estoy haciendo, pues poco me va a poder aportar, además de recurso financiero. Además de que pues ellos tienen que estar seguros que le vas a regresar el recurso y multiplicado. Entonces, sí tenemos que hacer un poco más de trabajo institucional en ese sentido y crear oportunidades para cerrar esos huelgos o esos gaps, ¿no? Okay. Eugenio, un punto de vista crítico y muy concreto de algún aspecto del entorno emprendedor en México, en concreto del emprendimiento basado en el conocimiento, en el que podamos operar ya, de inmediato, hoy, un aspecto crítico. Mira, yo creo que el aspecto que siempre hemos trabajado nosotros y que realmente yo creo que ahí hemos tenido mucha experiencia,
que lo vemos constantemente, es el tema de pensar global y actuar de forma local. Y eso no siempre sucede con los emprendimientos en México. Yo creo que muchas empresas dicen, tengo una oportunidad, mi colega ahí me dijo que se necesita tal, y lo encuentro, lo satisfago y empiezo a hacer negocio, empiezo a crear una empresa, empiezo a ver quién más tiene esa necesidad y ya empiezo a crecerlo, ¿no? Entonces es una manera muy tradicional de hacer negocio, pero al final si tú estás basando ese desarrollo en conocimiento, en una estructura, en algo que realmente puede solucionar problemas de alta envergadura, entonces tenemos que seguir pensando que así como pensamos que lo que estamos haciendo soluciona problemas importantes, pues también tenemos que buscar el mercado importante. Y el mercado importante es ver cuál es realmente esa capacidad de lo que estamos poniendo en el mercado de alcanzar su globalidad, pero dando pasos locales, dando pasos pequeños, dando pasos seguros y testeando muy rápido, de forma muy rápida el mercado. Yo creo que eso es algo que constantemente comentamos con los emprendedores, que a veces le tienen miedo, ¿no? a hacer las pruebas. Que dicen, híjole, es que pues ya llegué a un punto en el que pues, los primeros empresarios o los primeros clientes potenciales no son lo que yo estaba buscando, hay una pequeña decepción, pero al final tenemos que mejorar la puntería, generar esas oportunidades, y entonces ahí es donde a veces ese ejercicio es a veces lo que cambia la curva de crecimiento lineal a una exponencial. Y eso es algo que solamente se da pensando de forma global y actuando de forma local. Emiliano, un aspecto crítico operable de inmediato. Misma pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta y ponerla en contexto? ¿Cuál es Todo bien. Creo que un aspecto crítico tiene que ver con entender dónde está el valor que estás agregando en una cadena, ¿no? Hay que entender cadenas de valor y en particular en México, en el momento histórico en el que estamos y después de unas cuantas décadas de énfasis en la maquila y en procesos de poco valor agregado, ¿no? O que no son tan determinantes dentro del resultado global de una cadena de valor. Creo que el emprendimiento tiene que tener la visión suficientemente amplia para entender dónde se inserta dentro de una cadena de valor más grande y entender cómo lograr que su papel en esa cadena de valor sea realmente relevante para el resultado de toda la cadena, ¿no? En ese sentido, y tiene que ver mucho con lo que decía Eugenio, tienes que estar consciente del mercado del cual está partiendo este proyecto y el mercado al cual está tratando de llegar. Y cuál es toda esa cadena que está de un punto a otro, y no necesariamente un emprendimiento tiene que cubrir toda la cadena, pero tiene que estar consciente y tiene que estar en relación y en diálogo con todos los actores de la cadena, ¿no? Lo que ha pasado un poco con la industria de la maquila, más allá de que genera cualquier cantidad de dinero y de empleos, etcétera, 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 es que la maquila por su naturaleza es un proceso aislado del resto de la cadena, en el cual el proceso productivo para una maquila entra con un orden de compra y sale con un tráiler que sale a la fábrica, pero ¿qué pasa antes y qué pasa después? ¿Qué determinó el producto o el servicio y a qué mercado llega y qué respuesta tiene? Es algo que no está insertado en eso. Entonces el emprendimiento en México tiene que lograr romper ese aislamiento y insertarse en cadenas que sean mucho más digamos familiares para el emprendedor, y que de tal manera el emprendedor pueda reaccionar a la cadena, al mercado al que está tratando de llegar y etcétera, antes de que le caigan los problemas, digamos que heredados de las empresas de alguien más, ¿no? Okay. Y en ese sentido, el último punto que diría dentro de esta cadena de valor es que el emprendimiento no necesariamente implica el emprendedor que está al inicio y que encuentra la oportunidad de mercado, sino que realmente en cada transferencia de producto de conocimiento a lo largo de la cadena hay un cliente y hay un comprador y hay un proveedor, etcétera. Entonces la cadena tiene muchas oportunidades de emprendimiento, ¿no? Entonces probablemente la de iniciar con el producto y el que se le ocurre el nuevo gadget es el emprendimiento más complicado y más difícil de encontrar, pero no es el único, ¿no? Entonces hay mucho emprendimiento basado en conocimiento con mucha carga de innovación que puede suceder a lo largo de toda una cadena mucho más larga, ¿no? Okay. Bien. Saúl. Bueno, misma pregunta.
Nada más, antes de comentar un punto diferenciado, yo creo que el tema de mercado, lo hemos visto en una relación que tenemos con una aceleradora en Estados Unidos, Entrepreneurland, el detonador de mucho del crecimiento termina siendo el mercado. Entonces, la manera de accionar creo que es un mecanismo muy importante, coincido con lo que dicen. Creo que el siguiente punto estaría mucho en las cuestiones estructurales, alrededor de cuestiones gubernamentales, acceso a fondos, etcétera. Pero eso a veces depende mucho de, pues, de la política, de la gestión, de las instituciones. Más en el contexto del emprendedor, creo que un tema accionable de inmediato es el de asociatividad. Muchas veces, y lo comentamos a lo largo de las mesas, un problema es que el emprendedor quiere trabajar muy solo, pocas alianzas, hay cuestiones también que rayan en lo cultural alrededor del tema de confianza, ¿no? Entonces, pues ya mi papá y mi tío me dicen, no, no te asocies porque luego te van a transear o esto y lo otro, ¿no? Pero muchas veces los jóvenes no tenemos todas estas historias negativas de que me van a transear, y quizá es más accionable el tema de decir, bueno, ¿por qué no sumo capacidades con alguien que tiene una idea similar, con quien tiene un recurso complementario al mío? Sumo en términos de una alianza con alguien que va a ser mi cliente, mi proveedor, y de alguna manera busco crear ciertas sinergias. Entonces yo eso lo veo como algo que es accionable desde el ámbito del emprendedor en lo individual. O sea, cada emprendedor puede identificar en su modelo lo que tiene, lo que hace falta y tratar de acercarse. Eso está más al alcance de sus recursos, de sus capacidades, que mucho de lo que es, digamos, en gran medida estructural para el país, ¿no? Okay. Luis. ¿Qué? Como diría el gato, ¿qué onda? Chinga. Bueno, una de las cosas que creo que debemos de decir, porque si no nos vamos a ver mal, es género y sustentabilidad. Yo creo que son dos elementos que, no, era broma lo de porque si no nos vamos a ver mal, porque son realmente importantes, ¿no? Sí se oyó mal, perdón. Pero a lo que me refiero es tenemos que empezar a trabajar con un mindset completamente diferente, ¿no? Creo que es cierto, seguimos viviendo en un México machista, seguimos viviendo en un México donde la sustentabilidad es pues de pasada si acaso, ¿no? Donde ya no nos ponemos a pensar que tenemos que crecer con México, con los mexicanos, con las mexicanas, que tenemos que procurar que este país nos siga dando lo que nos ha dado hasta ahora. Entonces creo yo que mucho del emprendimiento como emprendedores tenemos que empezar a tomar esta perspectiva de género, esta perspectiva de sustentabilidad, e incorporarla como uno de los elementos principales de sus emprendimientos, y también las instituciones que trabajan con los emprendedores, los que apoyamos a los emprendedores, tenemos también que cambiar el chip. Tenemos que hacer este tipo de paneles donde al menos haya 2 mujeres sentadas aquí, ¿no? Tenemos que hacer este tipo de eventos donde hagamos un offsetting de las emisiones que creamos, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar la forma como trabajamos, como nos relacionamos y cómo colaboramos para lograr un objetivo común, que es, pues, el crecimiento del bienestar de todos los que estamos aquí, ¿no? Okay. Nos quedan escasos minutos, pero no quisiera privar a la audiencia de la oportunidad de verdaderamente aprovechar el conocimiento de nuestros mentores. Entonces, algunas preguntas, una pregunta de este lado. ¿Tenemos un micrófono por acá? ¿Es posible? Si no, a ver. ¿Qué tienes? Buenas, Alberto Equigua de Red Empresarial, pero me llama mucho la atención este planteamiento del movimiento de emprendedores. Si nos imagináramos ese movimiento de emprendedores con alguna organización, es decir, que estuviera más organizado, ¿cuál sería la agenda de ese movimiento? Y digo, la pregunta podría ser para todos. Yo lo dije, pero estaba viendo si alguien levantaba la mano. Yo creo que por la naturaleza misma de una institución o inclusive de una corporación, de una empresa, y me imagino que a todos los emprendedores les habrá pasado ese momento en el cual dices, mientras más crezco, más corporativo me vuelvo, ¿no? y más procedimientos y regulaciones internas tengo, y etcétera. Por la naturaleza misma de una institución, una empresa, una corporación, lo que empieza a pasar es que se empiezan a generar marcos rígidos o contenedores rígidos donde tienen que entrar las cosas. Eso es normal, ¿no? Y es esperable de una institución que tenga una cierta estructura de estabilidad y confiabilidad de que va a seguir ahí.
pero el emprendimiento requiere justamente lo opuesto. Entonces creo que el papel principal de un gremio de emprendedores es lograr tener una interlocución constante con estas estructuras rígidas, pero que en esa interlocución el gremio de emprendedores lo que logre sea flexibilizar el diálogo, ¿no? Yo creo que ese es el punto principal que se requiere para que los emprendedores encuentren un ecosistema dentro del cual vivir sanamente. Y muchas veces lo vemos, nuevamente regreso un poco al tema del diseño. Yo lo que he visto leyendo y mucho lo que me ha compartido gente como Julio Frías y Ernesto Piedras y demás, es gente que te hacen ver cómo políticas públicas de diseño o políticas públicas de industrias creativas que están orientadas justamente a ver el valor en la disrupción o ver el valor en la originalidad y en lo que no está contemplado en las estructuras rígidas, es lo que rápidamente genera crecimiento, genera innovación, genera nuevo conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que el papel de este gremio es justamente flexibilizar el diálogo y los criterios de evaluación para los proyectos nuevos y los proyectos de emprendimiento. Otra pregunta, por allá de este lado, al centro. Muchas gracias. Quería plantearles un reto interesante a los 5 que están al frente. Me acabo de enterar, porque empecé a hilar ideas, de que en México está cada vez acabándose más el pescado, y eso se debe a que los ríos están cada vez más contaminados y a que el Golfo de México y el Pacífico han tenido bastantes derramamientos de petróleo que se van hacia abajo, y entonces después de varios años se afecta a la fauna. Este tipo de situaciones ha creado que varias especies están desapareciendo, y además algunos están haciendo, pues viendo que este negocio del pescado, que había sido de una manera, ahora tiene que ser probablemente de otra manera. Si ustedes pudieran hacer una empresa que ayudara a que las aguas estuvieran más limpias y también a que tuviéramos mejor alimentación a través del pescado, ¿qué tipo de negocio harían y qué asociaciones tendrían para poder llevar a cabo exitosamente este proyecto? Gracias. Bueno, yo te comento rápidamente algo que sucedió que me parece que es digno de mencionarse. Yo he tenido la fortuna de trabajar con diversos tipos de emprendedores, pero hace un par de años conocí una emprendedora que estaba angustiada al grado de no poder dormir por el derrame del Golfo, específicamente. Y es una persona que es amante de los animales, siempre ha invertido en empresas, o bueno, ha aportado dinero a asociaciones civiles, más bien que cuiden y protegen a los animales. Ella diseña una boya flotante, así como la que encuentras en los lagos y demás, que dentro de la boya tiene un filtro. Este filtro está hecho con bacterias que consumen los hidrocarburos. Entonces, si la pones a flotar en el lago de Tequesquitengo, nada más por el hecho de flotar, el agua que entra a la boya empieza a consumir los hidrocarburos y empieza a limpiar. Esta persona, hace un mes más o menos, estuvo aquí el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien de alguna manera lidera una iniciativa global para limpiar los océanos. Y esta persona tuvo la fortuna de platicarle su innovación y fue invitada como ejemplo a participar en un programa para limpiar los océanos, y lo que quieren hacer es ayudarle a escalar esta solución para que pueda limpiar el Golfo de México, por ejemplo. Y todo surge de que en algún momento desarrolló un nivel de empatía tal con los animales, con los peces, con el Golfo de México, que no podía permitir que eso sucediera. El tipo de empresa que yo haría es el tipo de empresa para ayudar a ese tipo de emprendedores, ese tipo de personas que han logrado desarrollar un nivel de empatía tal que pueden entender perfectamente cuál es el problema y entender también que la solución no está en alguien más, sino en nosotros mismos, pero que también somos parte de algo más grande que, si lo usamos bien, nos puede apoyar para resolver ese problema, ¿no? Bueno, creo que aquí tengo un poquito de derecho. Yo nací en Ensenada, Baja California, puerto pesquero, atunero por muchos años antes del embargo. La economía completa se movía alrededor del tema. Y pues es invariable que alguien que es de estas costas pesqueras pues conozca algo del tema. Mi primer chamba por cerca de 3-4 años fue en una industria de FEMSA que hacía los envases
para el atún, sardina, etc. Entonces, yo creo que el tema tiene dos lados. Si vamos a este particular, una cuestión es la contaminación, pero si pensamos que en los mares no hubiera contaminación, de cualquier forma las poblaciones de peces van a la baja mundialmente, y eso es por la sobreexplotación. Es como si fuera un bosque y lo estamos talando, la repoblación no se da en la tasa en que el consumo de peces y mariscos se está generando a nivel global. Entonces, la solución está mucho en la acuacultura y en la maricultura, y alrededor de eso pues, hay procesos de producción altamente eficientes, mucho más controlados, y mucha oportunidad de desarrollo tecnológico, desde niveles, digamos, técnicos muy básicos hasta muy sofisticados, y creo que ahí hay una oportunidad, digamos, de emprendimiento gigante en todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción, en las unidades de producción, en los alimentos funcionales, etcétera. Analizándolo como cadena, creo que alrededor de acuacultura, maricultura, posibilidades tremendas para emprendimiento en nuestro país. Perfecto. La última pregunta muy rápida por acá, de este lado. Hola. Como nuevo emprendedor, en vista de mi primer fallo, por cierto, varias cosas con las que me he topado, hemos hecho varias, y cualquier feedback en lo que voy a decir estaría muy bueno. Los problemas generalmente son, ¿qué tanto crecer? Tengo un proyecto que quiero sacar pronto, necesito más gente, pero no tengo gente para pagarnos, ¿no? Para inclusive salariarnos a nosotros mismos. Siempre parece ser una traba recurrente. Presupuesto de la iniciativa privada. La iniciativa privada parece que no afloja, ¿no? Si no ven que traes una curva económica ya suficientemente grande como para que ellos estén seguros de que se las vas a remunerar, no la quieren. La burocracia del sector público. Claramente es un gran problema. Yo tengo ahorita unas trabas con la Universidad de Puebla horribles. No debía haber dicho eso. En un proyecto más pequeño, trademarks y patentes. Teníamos ya un proyecto bueno, ya tenía un nombre y todo, y de repente, trademark, freno. Entonces tenemos que estarle dando la vuelta a esto ahorita, ¿no? Y parece que es imposible desarrollar presupuestos altruistas. Si yo no espero de verdad nada más que tratar de ayudar un poco, nadie va a responder a Cualquier cosa sería buena. Bueno, mira, tocando un poco los primeros dos temas que mencionas, te voy a comentar un poco la experiencia y lo que te podría recomendar. En el tema de crecimiento o escalabilidad, cuando empiezas a crecer, es muy importante tomar dos temas en cuenta. Uno es realmente dónde estás en cuanto al proceso de crecimiento de la empresa. Ese es uno, y contrastarlo con respecto al crecimiento de la parte romántica, que es el proyecto como tal. Porque a veces las dos cosas no van a la par, y cuando no van a la par, lo que sucede muy común es que nos equivoquemos al tomar decisiones. En el tema de talento y de decir necesito más gente, pero no tengo recursos para contratar más gente, pues esa es una de las ventajas que los emprendimientos tienen, esa capacidad de acordeón, de expandirse y contraerse en el momento que se necesita para mantener la línea del burn rate y del cash flow en control. Pues eso es una gran ventaja. Yo te diría, ahorita no es un problema. El problema es que tú me digas, no, necesito producción y ya estoy lanzando, no sé específicamente qué es lo que haces, pero necesito mano de obra intensiva. Eso es un esquema diferente, porque ahí sí necesitas capital de trabajo, y eso no es capital para desarrollo. Entonces, depende primero dónde está el emprendimiento, qué requieres. Si lo que requieres es probar lo que estás haciendo y el mercado, entonces eso es lo que tienes que hacer, y lo tienes que hacer, como decían desde el bloque anterior, de una forma súper ligera, lean, ¿no? Lo más limpio que puedas, y testear el mercado, validarlo, y cuando eso va pasando, entonces comercialmente vas a tener una atractividad. Al tener una atractividad, lo mejor a veces también, otro tema de financiamiento que no habíamos tocado, es algo que se llama el bootstrapping. Y el bootstrapping viene cuando pues lo que estás haciendo lo haces en una escala reducida,
pero lo empiezas a vender y a comercializar. Y empiezas a esos recursos a inyectarlos otra vez en la compañía hasta llegar a un cierto nivel donde dices, ya, escalar de aquí al siguiente punto sí necesito un capital importante. Entonces, pero ya tienes clientes, ya tienes demostrado un interés por la solución que estás poniendo en el mercado, y eso yo creo que tiene mucha validez. Entonces yo te recomendaría primero hacer ese análisis. ¿Dónde está mi compañía? ¿Qué es realmente lo que necesito para que puedas, no te topes con paredes de, pues no, requiero dinero pero nadie me lo da? Pues es que sí, pero pues ¿cómo quieres que te lo den si no estás probando nada aún, ¿no? Entonces yo creo que eso sería mi primera recomendación. Rápidamente, Sí, un comentario rápidamente, más. yo lo que diría es que afortunadamente ya hicimos la tarea nosotros y todo el Consejo de Emprendedores, y justamente la siguiente sección de lo que habla es de todas las propuestas para ayudarte a solucionar ese tema, ¿no? Bueno, y está el tema, hay una recomendación muy importante, ¿no? Que hicieron todo el Consejo de Emprendedores, que es el acceso a talento de una forma, pues también que ayudas a crecer a ese talento y que no te cuesta tanto, que es integrar de una forma más sistemática a becarios de buen nivel a los proyectos de emprendimientos, y que no, por ahí decían, me acuerdo en alguna de las sesiones, pues que no se pongan a sacar copias en las universidades, ¿no? Que se vayan a trabajar a las empresas, que se pongan a hacer cosas de valor. Entonces por ahí vas a encontrar una recomendación también en ese sentido. Muy bien, pues antes de que nos sigan contando el final de la película, un aplauso fuertísimo, por favor, para nuestros 4 mentores.